Los medianos y pequeños transportadores rechazan el paro camionero liderado por los monopolios del transporte. Argumentan que las grandes empresas transportadoras se quedan hasta con el 70% de lo producido. Además denuncian que son sometidos a subastas injustas y que no les pagan lo justo de los fletes. Dicen que no se sienten representados por los grandes medios transportadores. También denuncian un posible lavado de activos por el exceso de compra de tractomulas y camiones por parte de los monopolios del transporte. Escuchemos este informe de RTVC. Pequeños y medianos camioneros del país reiteraron su rechazo al bloqueo de vías y al cese de actividades que adelantan los empresarios del transporte por las carreteras del país, Vilma. Omaira, denuncian que son sometidos a injustas subastas para contratar sus servicios y no les pagan el valor establecido de los fletes. Además, sostienen que hay competencia desleal. Dani Carlos Correas, buenas noches y cuéntenos qué otras denuncias se conocen. Muy buenas noches y pues mire, RTVC Noticias habló con pequeños y medianos transportadores quienes aseguraron que no se sienten representados por los grandes gremios de empresas transportadoras y que hay situaciones que los preocupan aún más que el aumento del precio de la CPM, como por ejemplo las inconsistencias en los pagos de los fletes. Estos pequeños transportadores le piden al gobierno nacional que haga cumplir el CICETAC, es decir, la tabla de fletes con el precio real de lo que deberían ganar por cada carga. Estas personas aseguraron que las grandes empresas intermediarias se quedan hasta con el 70% de lo producido. Otro problema que se suma a la situación es la saturación del mercado por tantos vehículos. Estos transportadores aseguran que el gobierno debería garantizar el 1 a 1 para que regule la cantidad de tractocamiones que ingresan al país. Y por último, hablan de un posible lavado de activos. Los transportadores aseguran que hay situaciones que se salen de control, por ejemplo, el exceso de dinero a la hora de comprar camiones o tractomulas, lo que algunos consideran que podría tratarse de un lavado de activos. De otro lado, desde el gobierno nacional se estarían organizando alivios para que estos pequeños y medianos transportadores puedan tener, digamos, subsidios a la hora de obtener el ACPM. A continuación, el informe sobre este panorama. El ministro de Minas y Energía expresó que estudiará la posibilidad de generar salida para el sector camionero. En eso ya se ha venido trabajando de parte del Ministerio de Transporte, la identificación, y la idea es tener un tratamiento diferencial para no afectar la pequeña economía popular de muchos de estos transportadores. El sector camionero independiente, que agremia a más de 350.000 conductores, ha denunciado su inconformidad por el abuso del pago irrisorio del flete en el país, que es manipulado por las grandes empresas que actúan como intermediarios y subcontratan a los camioneros. El CICETAC es el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga por Carretera. Es una tarifa base, es un valor de referencia que fija el gobierno mediante el Observatorio Nacional de Carga. ¿Sí? Allí varios gremios de los que hoy en día están convocando a paro fijan esas tarifas y sin embargo no las pagan. Tras del hecho se van en contra del gobierno cuando son ellos los que tienen que cumplir. El gobierno sí debería ir y sancionarlos por no cumplir, pero escucha a unos representantes gremiales de las empresas dándose golpes de pecho, pero realmente no cumplen con la normatividad. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es responsabilidad? Ha servido ese subsidio de precio de frontera para enriquecer a empresarios de mala fe que compran una cantidad ingente de galones, pero a los 3 días ya no hay. ¿Por qué? Porque lo utilizan o lo guardan para después venderlo al precio real del producto y se gana lo del subsidio. Basta con ver lo del incremento de ayer, que las estaciones de servicio se aprovisionaron con 20.000, 30.000, 40.000 galones o más, lo retuvieron y lo empezaron a vender después de que estuvo el alza en práctica. Pese a la inconformidad del sector camionero independiente, los líderes en este sector hicieron la denuncia sobre cómo las grandes empresas absorben los precios y se quedan con la utilidad que debe ir para los camioneros con menor músculo de parque automotor. Mientras que los fletes siguen siendo los mismos para nosotros desde hace 6, 7, 8 años. Entonces, cuando nos dicen que vamos en defensa de la actividad camionera, protestando por el alza del precio del combustible, no, es una medida que se tiene que tomar por la salud fiscal del país. Entonces, no vamos a permitir que los que sean utilizados, como sucedió en el año 2016, en un paro eminentemente político que convocó el uribismo contra el presidente Juan Manuel Santos. Por ahora, persisten paros intermitentes en un sector de carga en algunas regiones del país. Por otra parte, el economista y politólogo Luis Ernesto Gómez se pronunció en la red social X diciendo que Colombia tiene uno de los precios más bajos del diésel en toda la región. Además, no hay un aumento desde el 2020. Y quienes pagan los platos rotos son niños sin colegio, personas humildes caminando por horas y campesinos perdiendo la cosecha. Todo por mantener los privilegios a los monopolios camioneros. Solo 3 países de Sudamérica tienen un costo más bajo que Colombia. El presidente Gustavo Petro también se pronunció en su cuenta de X. Dijo, abro comillas, el país no se dejará bloquear.
El alza del diésel es justa porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia. Dar comida a la gente con hambre y educación a nuestra niñez y juventud nos obliga a equiparar los precios del diésel. Las medidas adecuadas para afrontar un lockout, un paro empresarial, se toman desde hoy. Los pequeños camioneros independientes siempre serán recibidos en el Ministerio de Transporte.